Buenas noches. Vamos a comenzar con el capítulo 5, depresión o tristeza. Dos formas de considerar el diagnóstico. Casi todos los que participan en intentar ayudar a las personas deprimidas dirían que Susan cumple los criterios del DSM-4. También concordarían con el tratamiento que recibió. Probablemente se sentirían decepcionados, aunque sorprendidos, de que no le hayan ayudado mucho los medicamentos. Ellos considerarían desafortunados los problemas de Susan y seguirían buscando la combinación adecuada de medicamentos que eliminen su depresión. Probablemente le dirían a Susan que algunas personas responden a ciertos medicamentos mejor que otras. Lo importante para Susan es que persevere en el proceso hasta que se identifique la dosis correcta de los medicamentos. Si tan solo es paciente mientras los médicos hacen esos ajustes, eventualmente se sentirá mejor, a menos que el diagnóstico sea equivocado. En su libro La pérdida de la tristeza, cómo la psiquiatría transformó la angustia normal en un trastorno depresivo de Alan Horwitz, ofrecen una explicación razonable para la experiencia de Susan. La razón por la que nada parecía ayudar demasiado a Susan durante esos 5 años era sencilla. No estaba deprimida. Esto no significa que no estuviera enferma. Ciertamente no significa que no tuviera un dolor físico real ni que no estuviera sufriendo. Al igual que la mujer con flujo de sangre, Susan sufría mucho. Se sentía triste y veía la vida de forma miserable. Sin embargo, no estaba deprimida. Susan, como lo diría Horwitz, tenía una tristeza normal. Tristeza normal versus depresión. La tristeza normal es algo que nos sucede a la mayoría cuando perdemos algo muy importante para nosotros. En otras palabras, la tristeza va de acuerdo con la situación. Su inicio y duración están conectadas con el problema que la persona está enfrentando. La enfermedad de Susan correspondería a esto, una dolencia física que sencillamente no mejora en una buena razón para estar triste. La pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una posesión preciada, de una mascota, o el fracaso de un matrimonio o de una amistad importante encaja todas en este molde. Cualquier cosa que perdamos y que valoremos lo suficiente puede ser la fuente de una tristeza normal. Una segunda característica de la tristeza normal es que su intensidad y duración corresponden con el tamaño y la duración de la pérdida. La pérdida de un recién nacido por enfermedad o accidente puede provocar un dolor terrible de por vida. Esta pérdida es enorme y en relación con esta vida es permanente. Recibir una multa de tránsito puede hacer llorar a alguno, pero en general la tristeza es corta. No es una gran pérdida y pasa rápidamente. Para que la tristeza sea normal, la pérdida debe ser real y no una ilusión ni una alucinación. El dolor físico de Susan era real e importante. Siguió apareciendo mucho después de que abandonara la idea de que estaba deprimida. Un tercer aspecto de la tristeza normal es la forma en la que desaparece cuando el problema desaparece. También termina cuando el individuo se adapta al problema. El hombre que se entristece porque ha perdido un trabajo se recupera rápidamente cuando encuentra otro. El hombre o la mujer que queda devastada por el final de un romance puede luchar un tiempo, pero en general una nueva relación alivia la tristeza. La familia que pierde a un hijo adolescente en un accidente de tránsito puede encontrar alguna medida de consuelo en saber que su corazón salvó la vida del hijo de alguien más. Con el tiempo, Susan decidió responder de forma diferente a su dolor y encontró alivio de su tristeza. En estos casos, el problema fue resuelto o bien el individuo pudo adaptarse a él. Tristeza trastornada. Si de verdad Susan tenía una tristeza normal, entonces debemos preguntarnos, ¿qué es exactamente la depresión? Esta nunca ha sido una pregunta fácil.
Antes de 1980 significaba cosas diferentes para personas diferentes. La confusión fue suficiente para que el diagnóstico de un paciente dependiera del médico que éste consultara. Había en esto mucha subjetividad. Sin embargo, la mayoría de las personas creía que había una diferencia importante entre la tristeza producida por la adversidad y la que aparecía sin causa. Esta segunda llegó a ser conocida como tristeza trastornada y es mencionada por Hipócrates, el padre de la medicina, y por Aristóteles. Ambos indicaron que la tristeza trastornada o melancolía, como llamaban a la depresión, aparecía sin causa razonable y permanecía durante demasiado tiempo. Esta perspectiva de la tristeza depresiva y melancólica sería afirmada por muchos. Cotton Mather escribió: "Estos melancólicos se afligen a sí mismos en demasía y se hacen tan miserables como pueden serlo en las miserias más reales". Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y considerado el padre de la psiquiatría estadounidense, también habló de la melancolía. Él observó que los melancólicos luchan contra emociones desproporcionadas en sus efectos o en sus consecuencias esperadas en relación con las causas que las indujeron. En el siglo XX sería difícil encontrar a dos personas en la psiquiatría más importantes que Sigmund Freud y Adolf Meyer. Ambos afirmaron la importancia del contexto en el diagnóstico de la depresión, como casi todos en el ramo hasta 1980. En ese año ocurrió un cambio tremendo que alteró por completo la forma en que se diagnosticaba la depresión. Criterios inadecuados del DSM. Este evento echó a andar uno de los cambios más importantes en la atención de la salud durante mi vida y estaría en el centro de la dificultad de Susan. En el corazón del cambio y de la controversia estaban los criterios utilizados para diagnosticar la depresión de Susan. El problema era que las herramientas que los creadores del DSM nos dieron, los nuevos criterios mencionados en el capítulo 2, no pueden distinguir entre una tristeza normal y una tristeza trastornada. En cambio, después que los síntomas de la depresión, incluyendo la tristeza, han estado presentes durante 2 semanas, los criterios del DSM identifican el problema como depresión. No se da consideración alguna a la pregunta de si estos síntomas son causados por un problema identificable. La única excepción es un luto, e incluso este se supone que no puede durar más de 2 meses. Este aspecto de los criterios fue incluido con buenas intenciones. La meta del DSM era establecer un conjunto de síntomas que todos pudieran acordar que encajaban en el diagnóstico de la depresión sin importar qué teoría aceptaran. El propósito era asegurar que cuando un psiquiatra etiquetara a un paciente con depresión, el siguiente psicólogo o trabajador social pudiera estar de acuerdo. En 1980 aparecieron los criterios del DSM bajo la guía de Robert Spitzer. Fueron escritos de tal manera que la causa de la depresión no fuera relevante, siempre y cuando cumplieran los criterios: confiabilidad, especificidad, sensibilidad, validez. Este enfoque permitía que los que usaban los criterios llegaran a una confiabilidad estadística, esto es, que las preguntas que hacían con base en los criterios del DSM provocaban con confiabilidad las mismas respuestas de las personas deprimidas. Los pacientes que demostraban síntomas de depresión recibían las mismas preguntas. Los que respondían de manera que correspondían con los criterios serían diagnosticados con depresión. Los que no respondieran conforme a los criterios no serían diagnosticados. La prueba sería confiable porque generaría las mismas respuestas de personas que tenían los mismos síntomas. Sin embargo, la confiabilidad no es lo único que los médicos necesitan en las herramientas para hacer un diagnóstico.
Las pruebas diagnósticas también necesitan especificidad, lo que significa que deben tener un alto nivel de capacidad para identificar una cierta enfermedad. Si la prueba dice que tienes faringitis por estreptococos, el 99% de las veces el diagnóstico es correcto. Las pruebas diagnósticas también requieren sensibilidad, es decir, si alguna de las bacterias está presente, la prueba es lo suficientemente sensible para indicárnoslo. Finalmente, tenemos el asunto de la validez. En la medicina significa que cuando una prueba resulta positiva para una enfermedad, el paciente definitivamente tiene la enfermedad. Los resultados de la prueba son válidos y también lo es el diagnóstico. Al tratar un dolor de garganta, el estándar actual para la atención de pacientes con dolor al tragar, fiebre e irritación es hacer una prueba rápida de estreptococos. Si el resultado es positivo, entonces el diagnóstico de faringitis por estreptococos tiene una alta confiabilidad, especificidad y validez. Si es positivo, es seguro que tienes faringitis por estreptococos porque la prueba es muy precisa. Ahora bien, supongamos que todo lo que se necesita para hacer un diagnóstico de faringitis por estreptococos es una garganta adolorida e irritada. Si ese fuera nuestro estándar para el diagnóstico, muchos diagnosticaríamos más pacientes con esta enfermedad, pero no todos la tendrían en verdad. Nuestra prueba, que es la garganta irritada y adolorida, sería confiable, lo que significa que siempre que vea una garganta así, la llamaría faringitis por estreptococos. Sin embargo, no sería válida, es decir, no sería correcta, porque algunos, si no es que la mayoría, de las gargantas irritadas son causadas por un virus, no por estreptococos. Las pruebas de laboratorio son herramientas que permiten que la medicina haga diagnósticos válidos, como lo observó Horwitz. Si la tos fuera el único criterio para la tuberculosis, entonces muchas personas podrían ser diagnosticadas de tuberculosis con confiabilidad, pero sus resultados no serían válidos. Otras pruebas, como una radiografía de tórax y una prueba de la tuberculina en la piel, son necesarias para decidir qué tipo de tos son virables y cuáles indican tuberculosis. Esto explica el problema con los diagnósticos de depresión realizados con los criterios del DSM-3 y de todas sus revisiones subsecuentes. Los criterios pueden identificar con confiabilidad a las personas que tienen síntomas de depresión porque responden las preguntas del diagnóstico de una cierta manera. Sin embargo, yo y otros conmigo argumentaríamos que los diagnósticos no son válidos. Se etiqueta a más personas con depresión de las que de hecho la tienen, porque no tenemos la capacidad para confirmar la presencia de una enfermedad. Los criterios del DSM no distinguen entre los síntomas de una tristeza debida a causas identificables y los de una tristeza que no tienen causa que el paciente pueda describir. Nada en los criterios puede decirle a un médico o a un psiquiatra si Susan tiene depresión de la nada, que esto sería una tristeza trastornada, o si perdió su trabajo hace 3 semanas y si acaban de embargarle su casa. Esto sería una tristeza normal. Horwitz y otros afirman que esta falta de validez provoca un sobrediagnóstico de depresión si se usan los criterios del DSM y cualquier escala o cuestionario de autoevaluación basado en ellos. Es posible que el 90% de los pacientes diagnosticados hoy con depresión puedan corresponder al caso de Susan. Están sufriendo de tristeza y esto afecta toda su vida. Sin embargo, sufren de tristeza porque han perdido algo valioso para ellos que probablemente no recuperarán. ¿La tristeza normal tiene un diseño biológico? Si nuestra única respuesta es que la tristeza es la enfermedad de la depresión, esto afectará
la manera en que vemos su problema y las formas en que podemos intentar ayudarles. Digamos que una mujer llega a mi consultorio porque está ansiosa y deprimida. Ella cree tener una enfermedad, depresión. Luego me dice que el hombre con quien ha vivido por los últimos 10 años la abandonó y ahora tiene que criar sola a sus 3 hijos. Evidentemente tiene una muy buena razón para preocuparse y para estar triste. Su pareja la abandonó hace un mes y sigue preocupada y triste, de manera que cumple los criterios básicos del DSM para un diagnóstico de depresión. Su tristeza ha durado más de 2 semanas. No está comiendo porque no tiene apetito. No siente interés en hacer algunas cosas que alguna vez consideró placenteras. No puede dormir ni centrarse en su trabajo. Ciertamente no tiene interés en conocer otros hombres. Su razón para su cita conmigo es obtener una receta para el mismo medicamento que toma su amiga. Ella le dijo que podía ayudarla a superar la pérdida de su pareja. La mayoría de las personas hoy considerarían que el dolor de esta mujer es inútil. Lo mejor que podemos hacer por ella es aliviar su dolor. Sin embargo, Horwitz y Wakefield estarían en desacuerdo. No solamente dirían que no está deprimida, sino que dirían que su tristeza tiene un diseño biológico, que es una parte útil de su ser. Lo llamarían una parte normal de la naturaleza humana. Los autores ofrecen evidencias para este argumento de que la tristeza es un resultado del diseño biológico típico de la especie humana en la importante función que desempeña. La tristeza normal produce un apoyo social al sufriente. Cuando un hombre pierde su trabajo, sus verdaderos amigos lo buscan para ayudarlo y animarlo. En general, una viuda se ve rodeada de personas que se preocupan por ella. La tristeza normal también puede tener una función protectora al limitar nuestras pérdidas. Hay ocasiones cuando seguir luchando solo puede resultar en más daños, de manera que la tristeza y la falta de energía sí tienen un propósito útil. El hombre que renuncia a su trabajo en una disputa porque no tiene la voluntad de pelear puede estar evitando el dolor de ser despedido si se queda. Un tercer aspecto de la tristeza normal que Horwitz y Wakefield ofrecen como prueba de su diseño biológico es la tendencia humana a abandonar actividades en las que están fracasando. Cuando el fracaso nos mueve a estar lo suficientemente tristes, es probable que dejemos de invertir nuestro tiempo y nuestra energía emocional en ello. La mujer que pasa meses trabajando en una oficina donde se le critica constantemente y no tiene verdaderos amigos puede decidir que su trabajo no compensa la tristeza diaria. Si la compañía va en declive y se le ofrece dejar el empleo o competir para otro, su tristeza puede protegerla de la decisión de quedarse. Yo considero que Horwitz y Wakefield tienen razón en que la tristeza es una parte necesaria y útil de nuestro ser. Creo que es un aspecto importante de la forma en que Dios nos creó. Si es así, entonces tenemos una opción legítima para ver el sufrimiento y la tristeza de forma diferente que beneficia a personas como Susan. En lugar de ver la tristeza normal que viene con la enfermedad y la pérdida como una enfermedad en sí misma, Susan puede verla como parte valiosa de su ser. El dolor físico de Susan es lo que la llevó al médico. En algún punto esto podría resultar en un diagnóstico y en una cura. La tristeza emocional que vino con ese dolor provocó el apoyo de sus seres queridos. Con el tiempo dejó de intentar escapar de la tristeza con medicamentos que le daban poco consuelo, pero efectos secundarios considerables. Al final, la llevó a buscar ayuda en otro lugar. Aquí vemos algunos paralelos con los 3 aspectos de la tristeza biológicamente diseñada que describen Horwitz y Wakefield. Si su estimado es correcto y el 90% de los diagnosticados con depresión sencillamente están tristes
por alguna pérdida importante, entonces también podría ser verdad que hay casi un 90% de pacientes para quienes los medicamentos actuales no son más efectivos que un placebo. Entonces, ¿qué más podemos ofrecerles? Irving Kirsch diría que hablar con alguien, es decir, una terapia conversacional, podría ayudarlos a lidiar con su tristeza. En este punto, Kirsch está casi en lo correcto. Dios, el diseñador y sus metas. Hace casi 2000 años, el apóstol Pablo se puso de pie en Atenas y habló delante de un grupo de griegos, las personas más educadas de su época. Como paganos adoraban a todo tipo de dioses y uno de ellos le dio a Pablo la oportunidad de presentarle a su audiencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Pablo notó que uno de los altares en el Areópago había sido dedicado al Dios no conocido. Esto lo dice Hechos 17, versículo 16 al 34. Los griegos no deseaban omitir ninguna deidad que pudiera merecer adoración, de manera que adoraban a un Dios no conocido por si acaso. Pablo les dijo quién era ese Dios no conocido. Algunos creyeron y otros se burlaron. Horwitz dice que la tristeza es un diseño biológico que podría ser necesario. Pablo identifica a ese diseñador no conocido y en otras de sus cartas reflexiona sobre la necesidad que a veces tenemos de sentirnos tristes. Porque si bien les causé tristeza con mi carga, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11. Según Pablo, la tristeza puede ser muy importante para nosotros y tiene un propósito útil. Entender este punto pudo haber transformado la vida de Susan, por no decir también al resto de nosotros que nos entristecemos por nuestros problemas. Para Pablo, la tristeza conforme a la voluntad de Dios era buena porque conducía al arrepentimiento y a la salvación. Por otro lado, la tristeza del mundo conduce a la muerte. El contexto de la enseñanza de Pablo comienza en la primera carta que escribió a los Corintios. En ella exigió que los corintios trataran con un joven que estaba en pecado sexual con la esposa de su padre. La iglesia había tolerado el pecado del joven y le había permitido que continuara en comunión con la iglesia. Pablo les dijo que echaran al hombre. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Expulsen al malvado de entre ustedes. Lo menciona Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5 y versículo 13. La iglesia de Corinto respondió en obediencia. Esto parece duro según los estándares modernos, pero Pablo tenía una meta específica en mente. Él quería que los corintios se dolieran por el pecado que habían tolerado y que este hombre se entristeciera por el pecado que había cometido. En su segunda carta, Pablo dice que su intención era que todos ellos se arrepintieran. Por esta razón se alegró de haberles causado tristeza, porque los movió al arrepentimiento y a acercarse a Dios.
En su segunda carta a los Corintios, Pablo también dejó claro que la tristeza que les causó tenía un objetivo adicional, ya que el hombre se había arrepentido. La iglesia en Corinto tenía la instrucción de perdonarlo y de restaurarlo a la comunión. En este caso, la tristeza tenía la intención de ser parte del proceso que lo restauraría a la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Para Pablo, hay dos tipos de tristeza, de manera similar a la perspectiva de Horwitz. En lugar de una tristeza normal y una trastornada, habla de una tristeza piadosa que conduce al arrepentimiento y de una tristeza del mundo que conduce a la muerte. La tristeza es una herramienta que Dios usa para atraernos a sí. Su intención es cambiar la dirección y el contenido de nuestras vidas. Jesús usó la terrible tristeza de Marta por la muerte de Lázaro para mostrarle la gloria de Dios. Él usó la tristeza para rescatar a la iglesia en Corinto y al joven adúltero de sus pecados. En ambos casos, el producto final fue gozo. Susan pudo haber encontrado ese gozo años antes si hubiera entendido el dolor y la tristeza de esta manera. Si Susan hubiera sabido que Dios nos llama a través de nuestra tristeza, podría haber respondido de forma diferente a sus problemas. En una ocasión, C.S. Lewis afirmó que Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Este es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Existe un cierto sentido de paz y de esperanza que viene al entender que en medio de nuestra tristeza, Dios nos quiere hablar. Y tal como con Marta, María y Lázaro, Él quiere que sepamos que está consciente de todos nuestros problemas, que le preocupamos intensamente, que tiene un plan y que está esperando que nos preguntemos cuál es. Para el 90% de los deprimidos cuya fuente de tristeza es algún problema, estas son buenas noticias. Para el 10% restante y para todos los que luchan con depresión por cualquier causa, saber que Dios se preocupa por ellos puede darles una esperanza real. A menudo me preguntan si creo que el 10% cuya tristeza no podemos explicar representa una enfermedad. La respuesta es, no lo sé y nadie lo sabe. Ningún médico, psicólogo ni consejero bíblico debería rendirse ante el argumento de que una tristeza prolongada sin explicación es una enfermedad. Debemos buscar una mejor explicación, tal como Ehrlich y Robin Marshall buscaron una mejor explicación para la enfermedad que querían tratar. Hasta que exista una explicación patológica para ese 10%, debemos estar dispuestos a decir, no lo sé. Y debemos seguir ofreciendo esperanza a partir de la verdad de la Escritura a quienes sufren de tristeza. En los capítulos siguientes examinaremos las diferentes funciones que pueden tener la tristeza en nuestra vida. En lugar de verla como depresión, conforme a un modelo médico de enfermedad, podemos verla como lo que Dios, el diseñador, buscó que fuera. Esto fue el capítulo 5.